El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable es llevado a ti por la Cámara Nacional de Comercio Tijuana y el Centro de Innovación y Gestión Ambiental. Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Este espacio que la Cámara de Comercio de Tijuana, el SIGA, el Centro de Innovación y Gestión Ambiental, ofrecemos para pensar, para reflexionar, para platicar, para entender mejor el desarrollo sustentable, cómo acercarnos, cómo construir el desarrollo sustentable aquí desde la frontera México, Estados Unidos, California, Baja California, en esta gigantesca megametrópolis de casi 25 millones tal vez de habitantes, desde Los Ángeles, una sola mancha urbana, desde Los Ángeles, San Diego, Tijuana. Aquí en la frontera hemos aprendido, a veces con dolor, a compartir un solo ecosistema. Aquí compartimos cuencas aéreas, cuencas hidrológicas, la misma provincia florística de las Californias. Nos encontramos una sola comunidad, sí, con gobiernos diferentes, con competencias diferentes, con discursos a veces diferentes. Aquí se encuentran dos culturas, o se hace una nueva cultura en la frontera México-Estados Unidos. Hoy queremos platicar sobre un documento, un texto, ya de muchos años, pero un texto que nos ha inspirado a muchos de nosotros en el tema ambiental, la Carta de la Tierra. Y no quiero platicar el tema ni siquiera un poco. Lo que quiero es dejarle el espacio, porque seguro nos platicará con mucha profundidad y entendimiento nuestro invitado de hoy, Mateo Castillo. Y Mateo Castillo, lo más destacable que puedo decir que es químico. Tiene una larga trayectoria, pero es un químico, está ahora en su tierra, en Morelia, y también tiene un doctorado en desarrollo sustentable y una larguísima historia en la función pública, en el activismo, el entendimiento de cómo hacer, cómo practicar, cómo vivir el desarrollo sustentable. No quiero hacer una larga presentación de él porque además lo conocemos mucho todos y prefiero los minutos dejárselos y así. Mateo, por favor, el micrófono es tuyo. Adelante. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Adelante. Gracias, Carmelo. Sin duda alguna para mí es un placer poder compartir las reflexiones que pues, se han venido configurando, no de ahorita, sino de esta observación de cómo se comporta el gobierno, de cómo de cómo podemos enfrentar todos estos retos desde lo social, lo económico, lo ambiental, principalmente para alcanzar la verdadera sustentabilidad que tanto hemos anhelado. Sin duda alguna que hay mucho trabajo que hacer y bueno, pues estas reflexiones que yo hago sobre la gobernanza para la sustentabilidad, pues es algo que me he concentrado en los últimos años de por qué los municipios no podemos caminar de una manera clara hacia un establecimiento de una política que permita armonizar la dimensión social, económica, ambiental para la sustentabilidad. En ese sentido, pues entonces nos damos cuenta que pues hay varias cosas que nos preocupan. Desde luego, pues que ha pasado muchos años, hay décadas en que hemos intentado instrumentar el desarrollo sustentable en los municipios mexicanos sin éxito, en verdad, sin éxito. Y cuando creemos que va a ser el éxito, ¡zas!, el municipio ya se tiene que cambiar. Entonces, los intentos metodológicos pues, han sido poco aprovechados. Se ha hablado mucho de estos metodologías que se han venido articulando para instrumentar el desarrollo sustentable y pues la verdad no hemos avanzado. Desde luego que hay debilidades en la articulación entre sociedad y gobierno. Tú lo sabes perfectamente. La articulación entre sociedad y gobierno en los municipios está muy carente y desde luego que este binomio sociedad
y gobierno, pues se ignoran a sí mismos unos a otros, ¿no? Entonces, hay una ausencia, sin duda, del desarrollo de capacidades para lograr esta política integradora. Los funcionarios públicos en los municipios no cuentan con las habilidades y las competencias para esto, y la sociedad civil en los municipios no conoce de sus atribuciones y no conoce lo que la Constitución le permite para poder incidir directamente en el desarrollo sustentable. Entonces, pues estos mecanismos de participación ciudadana y los mecanismos de evaluación, que tenemos muchas veces como indicadores, pues no se construyen a nivel local prácticamente. Tenemos indicadores a nivel Estado, a nivel gobierno federal, pero a nivel municipal no lo hay como para poder tener la información suficiente para tomar las decisiones que quisiéramos tomar. Entonces se intenta que de manera colaborativa sociedad y gobierno pues participen en el diseño, en la ejecución, evaluación y el control de esta sustentabilidad que buscamos, pero pues bueno, estos intentos no han sido lo suficiente. Entonces, aquí pues hay antecedentes que se han venido generando en la historia de la humanidad desde antes de 1992, que todos conocemos estas reflexiones que se vinieron haciendo alrededor del informe Brundtland, todas las declaraciones que se han hecho en materia de desarrollo sustentable a través de las cumbres, la de 1992, la del 2002, la del 2012, la misma Agenda 21 que tuvo su gran auge, que generó algunos resultados interesantes en algunos municipios. Yo diría que no fuimos más del 1% de los municipios en este país que incursionaron en la construcción de una agenda para el desarrollo sustentable, como era la Agenda 21, y que ahora, bueno, tenemos enfrente la Agenda 2030 y sus objetivos para el desarrollo sustentable, que también sigue siendo un dolor de cabeza porque los municipios no están asumiendo la corresponsabilidad y la pertenencia para la instrumentación de todos estos objetivos y poder rendir cuentas a las metas que estos establecen. Desde luego, este objetivo 16, del cual me voy a centrar, sobre promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sustentable, que es una condición precisamente para la gobernanza, para la sustentabilidad. Y desde luego, por rescatar aquellos derechos que como ciudadanos tenemos para poder incidir en la construcción, en el diseño, la evaluación de la política pública, y que esta política pública nos permita tener más luz en este sendero para la sustentabilidad. Las problemáticas que tenemos, pues son muchas. No me quiero detener en ellas porque las conocemos claramente. Hay una ausencia de la participación ciudadana, hay un desconocimiento del concepto de la sustentabilidad como política pública, la carencia de competencias y capacidades desarrolladas para un municipio sustentable, nula aplicación de los mecanismos, instrumentos de participación, no existe un sistema de indicadores que sean asequibles para la sustentabilidad de los municipios, y bueno, los municipios están sumergidos en graves problemas sociales, económicos, y donde la dimensión ambiental pues pasa a un tercer plano, y pues también de la seguridad que en este país se ha agravado cada vez más. Y bueno, la mayoría de las decisiones que se tienen en los municipios y en los estados pues no son incluyentes, ni las más adecuadas para brindar una mejor calidad de vida a la población. Ante esta problemática, pues entonces la pregunta es muy clara. ¿Cuál es el mecanismo de carácter participativo que nos permite evaluar la sustentabilidad municipal, que nos permita tener muy clara esa gobernanza entre gobierno y sociedad civil para construir de manera conjunta esos estilos de vida que necesitamos en nuestras comunidades? Y que al propio tiempo favorezca este empoderamiento ciudadano como parte de un aprendizaje que es necesariamente continuo,
así como la corresponsabilidad que debe de tener el gobierno por los procesos que conduzcan a esta sustentabilidad local y se dé entonces plenamente esta gobernanza de la que hablaré más adelante para la sustentabilidad. De tal forma entonces que nos queda claro que sí, hay un esfuerzo internacional para que los países caminen sobre este sendero de la sustentabilidad, pero para México no ha sido claro. Los municipios están muy alejados de todas estas dimensiones que se han construido para poder avanzar y construir estas verdaderas políticas, aterrizar estas verdaderas políticas y se transformen en brindar verdaderos estilos de vida y que esos estilos de vida sean sustentables. Ha costado mucho trabajo. Entonces, todos estos esfuerzos pues, son producto de esta sistematización de los diferentes aportes científicos y de las corrientes de pensamiento que se han tenido sobre el concepto de sustentabilidad. Entonces, pero lo interesante de todos esos debates que hemos tenido a nivel internacional es que estos son los que han aportado elementos que fortalecen precisamente el pensamiento, la comprensión del desarrollo sustentable, para tenerlo más asequible y poderlo instrumentar como política pública. Entonces, nos damos cuenta hoy por hoy de cómo ha evolucionado el concepto de la sustentabilidad y que sigue siendo un concepto complejo, un concepto sistemático, holístico, transversal, multidimensional, pero también interdisciplinario, y multidisciplinario al mismo tiempo, polémico, dinámico, bueno, todos lo que le quisiéramos poner como adjetivos a la sustentabilidad. Y que entonces lo que sí deberemos entender para ir enriqueciendo cómo logramos esta gobernanza, pues es entender y capitalizar estos aprendizajes que hemos tenido alrededor de más de 40 años sobre la sustentabilidad, desde lo que sucedió en la cumbre de Río en 1992 a la gran cumbre de Río +20, cómo se vinieron insertando las diferentes dimensiones del desarrollo, desde las dimensiones clásicas que se dieron en el 92 sobre lo social, económico, ambiental, como en el año 2002 se inserta la dimensión política. A la cumbre de Johannesburgo por primera vez fueron diputados y senadores que no habían ido, porque aquel reclamo de que el fracaso del desarrollo sustentable, pues claro, el fracaso fue porque cuando se llegó a la Agenda 21 a los países, pues los diputados y los senadores desconocían y no aprobaban desde el Senado estos compromisos internacionales para que se instrumentaran en cada uno de los países. Entonces, en la cumbre de 2002, pues ya hubo un espacio específico para los políticos y bueno, pues ya nos dimos cuenta en la cumbre de Río +20, donde no solamente la dimensión política, sino también la dimensión cultural y espiritual como dimensiones emergentes para entender mejor el concepto de la sustentabilidad. Y ahí surgen estos 8 objetivos del milenio que conocimos y que duraron un suspiro, y que esos objetivos del milenio pues, fueron como el preámbulo para los 17 objetivos para el desarrollo sustentable, que ahorita están en el RIN y que pues están en el riesgo de no lograrse por estas grandes debilidades a nivel municipal que estamos teniendo. Entonces, lo complejo de esta, ¿cómo se llama? De entender el concepto de sustentabilidad, pues es precisamente por este esfuerzo de cómo redefinimos y cómo sistematizamos este aprendizaje que hemos tenido durante tantos años sobre el concepto de desarrollo sustentable. Cómo ha venido el debate, unos a favor, unos en contra, pero estos debates han sido muy ricos porque han generado diferentes elementos que nos permiten comprenderlo. Justo en México, en una reunión del Complexus, que esa reunión, el Complexus es el Consorcio Mexicano de Instituciones de Educación Superior hacia la Sustentabilidad. Hay 21 universidades ahorita en este complejo, es como un dedito de Anuyes,
y que ahí se definió el concepto de sustentabilidad en la preocupación de qué concepto vamos a compartir con las y los estudiantes para que entiendan mejor el concepto de sustentabilidad. Y para mí esta definición que se construyó ha sido la mejor y la que recapitula estos aprendizajes del desarrollo sustentable que contribuyen mucho a entender mejor la gobernanza. Y bueno, tal cual es así, la sustentabilidad puede ser definida como un proceso en permanente construcción y adaptación que exige la atención paralela de la dimensión ecológica, político, social y espiritual. Y aquí es donde veo por primera vez este concepto holístico, este concepto más ecocentrista, menos antropocéntrico, y donde por primera vez veo la dimensión espiritual y una dimensión muy armonizada político-social. Y bueno, pues para generar condiciones propicias que permiten a los seres vivos satisfacer sus necesidades integrales. Y ahí está lo ecocéntrico, porque estamos pensando en los otros seres y no solamente en los seres humanos, como fue la primera definición de desarrollo sostenible que tuvimos desde el informe Brundtland, ¿no? Y entonces, bueno, y a las sociedades humanas, además, pues impulsar esta justicia social y esta equidad económica. Y que esto, sin duda alguna, implica, entre otros factores, pues la edificación de una ética ambiental. Y es aquí donde tenemos que jalar todo el marco ético global que hemos ido construyendo, y no solamente la Carta de la Tierra, sino también la Declaración de los Derechos Humanos, la reciente Declaración sobre los Principios Éticos para Cambio Climático, recientemente aprobada en el 2019. Entonces, pues hay una serie, bueno, pues para que estas encíclicas de las que hablábamos en el preámbulo de esta reunión, pues que también sirven como marco ético para tomar mejores decisiones en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues pues también esto implica una racionalidad económica y que este conocimiento interdisciplinario, este diálogo de saberes en el marco de la diversidad cultural y la democracia, y el compromiso entonces, sí, ya con ello, pues de heredar a las futuras generaciones condiciones favorables para la satisfacción de las necesidades. Para mí, esta es la definición más completa que podemos encontrar y que los políticos, los regidores en los municipios, los funcionarios públicos tienen que entender para poder aterrizar una política pública a nivel local. De tal forma, entonces, que no se me mueve. A ver. Ahora sí. Sí. Ahora sí. De tal forma que a lo que me voy a dedicar entonces a partir de este momento es abrir esta dimensión política de la sustentabilidad que no hemos podido atender. Siempre atendemos en lo social y hablamos de la igualdad y hablamos de la no discriminación. En lo ambiental, pues hablamos de todos los instrumentos de gestión ambiental que inciden en el desarrollo sustentable, como el ordenamiento ecológico territorial, el impacto ambiental, etcétera, y todos los instrumentos de economía, como ahora han surgido la economía social solidaria, la economía circular. En la parte cultural, pues también el trabajo que se está haciendo desde la cultura para sensibilizar en materia de sustentabilidad, y desde luego la dimensión espiritual, que esa la podemos hablar en otro momento, pero hablo yo más esta dimensión política porque no está funcionando. La dimensión política se requiere precisamente articularla bien para lograr este bienestar y este bien ser que necesitamos y lograr el buen vivir que nosotros queremos. Entonces, ¿cómo es el ciclo de la gobernanza para la sustentabilidad? Todos sabemos que hoy por hoy en los municipios hay gobernabilidad, no hay gobernanza. ¿Por qué? Porque es el presidente municipal el que toma las decisiones, más allá de lo que el cabildo pueda decir. El presidente se amacha, maicea a los regidores y toma sus decisiones. Entonces no hay gobernanza porque no hay participación ciudadana.
A medida que la sociedad civil se va empoderando y va incidiendo en estas decisiones y articula con el gobierno, pues entonces podríamos hablar de gobernanza, pero hay que entender primero la democracia, de que para que suceda esta gobernanza tenemos que entender la democracia y que hemos desarrollado históricamente muchas democracias, la democracia directa, la representativa, la participativa, la comunitaria, la superdemocracia planetaria, la democracia deliberativa, la democracia radical. Pero lo interesante de esto es que todas estas democracias están pensadas y centradas en el ser humano. No son democracias que estén pensadas en los derechos de los otros. Entonces, cuando hablamos de los derechos de los otros seres vivos y estamos pensando en los derechos que tiene la naturaleza, los derechos que tiene la diversidad, entonces estamos hablando de una democracia socioecológica como la plantea Leonardo Boff. Entonces, la gobernanza se va a poder dar para la sustentabilidad cuando existe esta democracia con una amplia participación ciudadana, pero una democracia que está pensada en el derecho de todos los seres humanos y entre ellos incluidos todos nosotros. Y que esto implica sin duda alguna pues un marco ético de principios y valores, que es aquí donde la Carta de la Tierra centra los principales elementos. Una gobernanza para la sustentabilidad es aquella gobernanza que está pensada para respetar y cuidar la comunidad de la vida. Es una gobernanza que mantiene la integridad del ecosistema. Es una gobernanza que está dirigida hacia la justicia social y la justicia económica, pero también es una gobernanza que es clara y que por ello es incluyente, no genera violencia y contribuye a la paz sin duda alguna. De tal manera que habría que modificar lo que la Real Academia Española habla de gobernanza. Yo planteo gobernanza para la sustentabilidad, pues es el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro del desarrollo económico-social. Y entonces aquí incluyo, no olvidemos la dimensión ambiental. Y desde luego institucional duradero para garantizar, y esto lo incluyo, a la ciudadanía garantizar un estilo de vida sostenible, promoviendo desde luego un sano equilibrio entre el Estado y la sociedad civil. Pero ¿quiénes de la sociedad civil? Pues los que participamos en la toma de decisiones, en la solución de los problemas. ¿Que quiénes son? Pues son principalmente cuatro actores. Los afectados por las decisiones, los expertos, los que por la posición que ocupan pueden frenar o acelerar la toma de decisiones, y desde luego los tomadores de decisiones. Bueno, y con todo esto, y en el mercado de la economía, pero esta economía con esta visión sustentable, estas economías emergentes que han surgido, como la economía verde, la economía social solidaria, la economía circular, que están contribuyendo de manera significativa a la sustentabilidad. Pero también con esto tendríamos que pensar que nosotros como ciudadanos tenemos que rescatar de la Constitución estos derechos en los cuales nosotros podemos ejercerlos para poder incidir en la sustentabilidad municipal. Los derechos como el derecho a la no discriminación, el derecho a la educación, el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la información, el derecho de petición, el derecho de libre asociación, el derecho a la participación ciudadana, el derecho a la denuncia, a la consulta, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la libre manifestación y desde luego el derecho integral sustentable que está tipificado en el artículo 25 de la Constitución. Los ciudadanos, las ciudadanas, tenemos que conocer de estos derechos para poder incidir, exigir y participar desde el diseño, la construcción, la evaluación y desde luego la instrumentación de la política pública. No hay pretexto en México para que un ciudadano no pueda participar en el ciclo de la gobernanza, porque todos estos derechos son una condición precisamente para lograr esta gobernanza que buscamos. Pero también tenemos que pensar que para lograr esta gobernanza, ya lo hablaba yo,
de que requerimos principios para poder garantizar esta gobernanza para la sustentabilidad. Ya García y Suárez en un documento cita de varios principios, como el principio de la legalidad, el principio de la participación, el principio de la rendición de cuentas, el principio de la transparencia, el principio de la eficacia. Yo propongo un principio más, que es el principio de la inclusión. Estos no están considerados hoy por hoy y que se ha hecho un esfuerzo importante en México a través de las diferentes leyes, desde la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, como también la declaración para incluir a las mujeres en la toma de las decisiones. Pero además de este principio de inclusión, pues la misma Carta a la Tierra en el principio 13, democracia, no violencia y paz, pues habla de estos 3 derechos de acceso que son fundamentales en el ciclo de la política pública. Me refiero al derecho a la participación, el derecho a la información y el derecho a la justicia ambiental. Y ya la Carta a la Tierra lo plantea claramente en su principio 13. Con esto, pues no olvidar el marco ético global que se ha venido construyendo desde que inició las Naciones Unidas en el año de 1926 y que se han venido construyendo una serie de documentos éticos. 57 antes de que surgiera la Carta a la Tierra, surge la Carta a la Tierra como un documento que integra todas estas ideas de 57 documentos y que después de que surge la Carta a la Tierra surgen 18 documentos más que también están articulados con la idea que ha planteado la Carta a la Tierra, como la última que yo les hablaba sobre la Declaración de Principios Éticos en relación al cambio climático, o los mismos principios de la Haya para la Declaración Universal sobre la responsabilidad de los derechos humanos y la custodia de la tierra. Entonces, bueno, aquí está el marco ético que no debemos olvidar como ciudadanos para poder actuar y tomar y diseñar las mejores políticas que necesitamos. Bien, pues todo esto se traduce en el ciclo de las políticas. ¿Cuál es el aprendizaje que tenemos o que debemos de tener las y los ciudadanos para entender bien esto de la gobernanza para la sustentabilidad? Pues desde luego que la gobernanza para la sustentabilidad pues es una condición para la construcción de la política pública. Entonces, la política pública se centra principalmente en 3 etapas: el proceso de planeación y formulación, el proceso de gestión y aplicación y el proceso de control y evaluación. Y en estas 3 etapas es donde precisamente el Acuerdo de Escazú es muy necesario como el observatorio de que este proceso de la construcción de la política pública se lleve de manera armónica entre sociedad y gobierno. Por eso el acceso a la información, el acceso a la participación y el acceso a la justicia ambiental. Y todo en el marco de estos 17 objetivos que bien se articulan con las 6 dimensiones del desarrollo, y que estas 6 dimensiones del desarrollo y estos 17 objetivos tienen un marco ético sin duda alguna en el que ya insistí sobre el respeto y cuidado de la comunidad y la vida, la integridad ecológica, la justicia social y económica, la democracia, la no violencia y la paz, y todos esos impregnados de valores que tenemos que rescatar las y los mexicanos para poder tener estas decisiones que se necesitan en el país para construir un país más justo, más sostenible y pacífico, y que tenemos que rescatar ese poder social que bien lo dice Víctor Toledo, pero que este poder social no se va a poder ejercer si no ponemos, si no ejercemos estos derechos de los que yo hablaba. Son prácticamente 13 derechos de los que hablé anteriormente, y que desde luego tener muy claro los mecanismos de control y evaluación, y que la Carta de la Tierra, como los otros mecanismos, por ejemplo, el que tiene el INAFED, es un mecanismo de evaluación de la política pública de los municipios hacia la sustentabilidad, pues es un mecanismo de experto. Yo me iría más por un proceso de evaluación participativa, donde la sociedad civil participe en estos procesos. Y bueno, esta evaluación de la sustentabilidad, que es una condición para la gobernanza, pues entonces hay esfuerzos que se han hecho precisamente para entenderla mejor,
Pero estos esfuerzos pues tienen criterios generales para la evaluación participativa, de que en estos pues participan todas y todos los implicados, de los 4 que yo había hablado antes, que se debe de contar con un marco ético para esta toma de decisiones, que se lleve a cabo en el marco de la transparencia y la rendición de cuentas, sin duda alguna, y que fomente un desarrollo económico respetuoso del medio ambiente, en congruencia con el marco legal vigente, y que cuente con un mecanismo de financiamiento que garantice la aplicación efectiva, el buen funcionamiento y la continuidad de estos procesos de evaluación, y que desde luego se fortalezcan las capacidades de los ayuntamientos y de la sociedad civil para avanzar en esto. Entonces, con todo esto, pues lo que tenemos que hacer es recomprender el papel de la sociedad civil en la sustentabilidad municipal, de que juega un papel fundamental. Es el caso de lo que ocurre con los pueblos mágicos. En los pueblos mágicos siempre han venido acompañados con un comité ciudadano de pueblos mágicos, pero el gobierno municipal ignora a los comités ciudadanos, que son los que pues trabajan para el embellecimiento del pueblo y fortalecer la economía turística. Entonces, mientras surja ese divorcio, pues los pueblos mágicos no van a poder avanzar y no van a encontrar a la sustentabilidad como un potencial para fortalecer su turismo. Entonces, la participación ciudadana es importante porque es un mecanismo de cogestión y una condición para la sustentabilidad. Y que, pues, desde luego, la ciudadanía tiene que enfrentar estos retos para alcanzar la sustentabilidad, como el ejercicio libre de sus derechos, la instrumentación de espacios y mecanismos de participación, esta atención a los grupos específicos y a los grupos más vulnerables, el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, de la que ya he hablado, y desde luego la educación y formación. Yo le llamo una alfabetización política para la sustentabilidad, la atención ciudadana, el empoderamiento ciudadano. Y bueno, con esto pues es importante entender que como ciudadanía enfrentamos retos. Y el principal reto es el del ejercicio libre de nuestros derechos. ¿Cómo ejerzo de manera libre la denuncia? ¿Cómo ejerzo de manera libre ¿cómo se llama? El acceso a la información y que no sea vigilado o ¿cómo se llama? Intimidado porque estoy haciendo una investigación precisamente para tomar una mejor decisión? Pues ese es uno de los principales retos. La instrumentación de los espacios y mecanismos de participación, que pues tú, Carmelo, que conoces que muchos de esos espacios desaparecieron desde la administración anterior con Peña Nieto, que desaparecieron muchos de los órganos de consulta en el sector ambiental, los consejos consultivos para el desarrollo sustentable, el consejo de educación, y que algunos consejos ahí están tambaleando porque hay, ¿cómo se llama? Un compromiso de la ciudadanía. Y hablaba de la atención de los grupos específicos, y hablaba del acceso a la información, la transparencia, la educación y formación, la atención ciudadana, y desde luego para lograr este empoderamiento que permita esta democracia en cogestión para lograr esta gobernanza. Entonces, ¿qué pasa en los municipios con esto que estamos observando? Pues que los municipios están muy lejos de lo que han planificado, lo que dice su plan municipal de desarrollo, con lo que dice el presidente municipal y lo que dice la sociedad. Pues eso sí, el dicho al hecho, pues hay mucho trecho, sin duda alguna. Hay una preocupación explícita por la falta de la comprensión de forma y de fondo del concepto de sustentabilidad para instrumentarlo como política pública, y que pues es claro ahora de que pues hay una ausencia de capacidades de la que ya había hablado, escasos recursos sociales y humanos que estén bien formados y comprometidos en esto, y se carece de habilidades para conseguir financiamiento específico. Muchos municipios están de manos muy atadas y que no les permiten ir a tocar directamente a los congresos para buscar más recursos precisamente para instrumentar la Agenda 2030 sobre todo, ¿no? Y pues son pocos los municipios que están alineados a una política de sustentabilidad. Yo hice particularmente en Michoacán un estudio en 20 municipios
y solo de esos 20 municipios, uno es el que está alineado de su plan municipal de desarrollo. Pero si auditamos el plan municipal de desarrollo con lo que ocurre realmente en la vida cotidiana de ese municipio, no hay evidencia alguna. Entonces, bueno, ¿qué ocurre cuando la gobernanza se da como una realidad? Pues se vive un verdadero empoderamiento ciudadano por la sustentabilidad, sin duda alguna, pero que entendemos a la ciudadanía como pues aquella que revaloriza las relaciones político-social entre los individuos y los grupos, y que desde luego es una ciudadanía que se guía éticamente en el sendero de la sustentabilidad. Esta ciudadanía sustentable, pues son personas críticas, conscientes, que comprenden, se interesan, reclaman y exigen sus derechos ambientales y que están dispuestas a ejercer su propia responsabilidad ambiental, como lo decía, de estos derechos, y que participan en el ciclo de la gobernanza, ¿no? Es una ciudadanía con un patrón ético basado en el humanismo, que se apoya con la Carta de la Tierra y los más elevados valores que propicien una vinculación que sea armónica entre la sociedad y la naturaleza en la perspectiva de este desarrollo que buscamos que sea sostenible, ¿no? Una ciudadanía sustentable pues está integrada por personas que se organizan y participan en la dirección de su propia vida, adquieren un reconocimiento comunitario, local, regional y desde luego nacional, y con ello una capacidad de cambio colectivo. Una ciudadanía sustentable es aquella que está dotada de esta capacidad de cambio que necesitamos actualmente en nuestro país. Una sociedad con capacidad de participar y vigilar la instrumentación de esas políticas públicas que se armonizan para lograr la sustentabilidad y con proyectos propios para lograr un manejo de recursos naturales con una racionalidad social equitativa. Esta ciudadanía conoce los instrumentos de la participación ciudadana como el presupuesto, ¿cómo le llamamos? El presupuesto ciudadano, como los observatorios ciudadanos, y que rápidamente se instrumenta para estar observando un proyecto o ejecutando un recurso directo para mejorar la vida en sus pueblos. Personas que luchan precisamente por recuperar el control de su destino económico, social y ambiental, avanzándose desde luego hacia la sustentabilidad. Pues ahora lo que me queda pues es simplemente concluir sobre estas reflexiones y que la democracia para la sustentabilidad pues, sí es un modelo político que facilita a las y los ciudadanos su capacidad de asociarse, de organizarse desde la ética, privilegiando pues desde luego la inclusión, de tal modo que puedan participar con una influencia directa a través del ejercicio de sus derechos en las decisiones públicas y construir una sustentabilidad entonces del desarrollo. Entonces, para lograr una política municipal sustentable, pues debe ser una política que sea económicamente viable, socialmente justa y con mutuo respeto y cuidado del ambiente, enriqueciendo, respetando la cultura y las tradiciones de las comunidades indígenas, manteniendo una paz en crecimiento para la población y desde luego privilegiando estos derechos humanos. ¿Qué pensamos desde la Carta de la Tierra sobre la democracia para la sustentabilidad? Pues que este concepto tendrá un significado real y desde luego tendrá un significado dinámico, además de un efecto perdurable, pues solo cuando los hombres y las mujeres compartamos a favor de todas y todos los seres que cohabitan la tierra, la adopción de decisiones políticas y cuando los intereses de ambos se tengan en cuenta por igual y sus decisiones privilegien el respeto y cuidado de la comunidad de la vida, la integridad ecológica, la justicia social y económica, la inclusión, la no violencia y la paz, que son
los 4 ejes fundamentales de la Carta de la Tierra. Una disculpa, mis perros se están emocionando porque llega la familia. Pero bueno, ya estoy terminando de que hay conclusiones preliminares sobre mis reflexiones sobre la gobernanza y que ya las vine diciendo. El concepto de sustentabilidad no es conocido plenamente, aún los ayuntamientos no consideran estratégica la sustentabilidad como una política municipal y en los planes municipales de desarrollo pues se ignora, ¿no? En la actualidad no todos los municipios del país están involucrados al mismo nivel. El rumbo, pese a las directrices pues están establecidas en la ley, pues vemos municipios muy desarrollados como el municipio de Monterrey y municipios de veramente enterrados en su problemática de inseguridad, como puede ser el municipio de Apatzingán, el municipio acá de Nueva Italia, el Michoacán, ¿no? Entonces, de acuerdo con el enfoque participativo en el plano local, pues se requiere sin duda alguna, pensar con estas visiones. Entonces, bueno, los indicadores, pues ya nos dimos cuenta que hoy por hoy no ayudan mucho en la construcción de la sustentabilidad municipal porque no hay capacidades para medirlos, para bajar la información a ese nivel. Y entonces, bueno, el empoderamiento ciudadano sigue siendo un obstáculo, el cual tenemos que redirigir a fortalecerlo. Los aportes científicos de la academia pues no han llegado a las políticas locales muchas veces. Por eso ahora, y estoy de acuerdo con lo que está haciendo el CONACYT, de que la investigación tiene que tener incidencia y no solamente lograr resultados de investigación, sino que estos resultados sirvan para transformar las comunidades a través de la incidencia, ¿no? Y bueno, él hablaba ya de este empoderamiento ciudadano, pero algo que es importante es la alfabetización política para la sustentabilidad. ¿Y todo con qué? Pues con el objeto de lograr entre la ciudadanía y el gobierno una reflexión desde la visión crítica y compleja, precisamente para encontrar estos nuevos caminos que necesitamos, que permitan el verdadero empoderamiento para ejercer el coraje informado de decidir con sus propias palabras el estilo de vida ético que debemos adoptar para la construcción crítica del mundo humano y sea posible entonces el desarrollo sostenible. Y la alfabetización política va dirigida a los funcionarios, a los políticos, a los que toman las decisiones y se den cuenta que existe un marco legal en nuestro país que tenemos que facilitar para lograr esta sustentabilidad que nosotros queremos sin duda alguna. El marco ético, ya hablaba de él, entonces, finalmente, el concepto de sustentabilidad, pues, continúa siendo una realidad muy lejana como política pública transversal que dé luz a una buena gobernanza que requiere serios esfuerzos éticos y de cogestión precisamente entre sociedad y gobierno y donde la educación y la formación serán siempre una condición. Estoy a sus órdenes. Gracias, Mateo. Como otras ocasiones también en este seminario permanente para el desarrollo sustentable, donde todos los miércoles aquí nos encontramos a las 6 de la tarde, hora de Tijuana, los temas se nos vuelven abrumadores. Déjame pasar, Mateo, un poco sobre algunos de los temas que nuestro público está abordando y otros que tenemos aquí en la mesa. Para empezar, bueno, pues nos manda Norberto Estolano, saludos, está Juan Carlos Cuevas, desde Colima, nos manda a saludar nuestro amigo Salvador, Catalina, también desde Colima, Catalina Rodríguez, Salvador Solís, que nos manda también desde Colima, Ramón Avilés, desde Pachuca. Hay muchos amigos en todo el país. Tu presentación, desde luego, que estará disponible, supongo, te lo agradecemos. Fernando Barreto, del Centro de Estudios de Investigación para el Desarrollo Sustentable, del Estado de México. Pero déjame pasar por unos temas, Mateo, y tú, con toda libertad,
buena parte de lo que hemos abordado aquí, tú pasaste muy rápido por la experiencia de más de 20 años de los consejos consultivos para el desarrollo sustentable, donde era una estructura de participación y hoy decimos que buena parte de los temas que abordamos ahí se nos quedaba, había un grado de insatisfacción por, por la falta o por tener mejor seguimiento. Hoy los extrañamos. A pesar de que tenían sin duda sus áreas de mejora, hoy extrañamos y efectivamente los perdimos al final de la administración pasada del gobierno federal. Y bueno, no valdría la pena encontrar seguro una modernización, actualización para ver qué pasa. Pero en esta metodología, en esta visión que nos presentas, Mateo, ¿cómo hacer, Mateo, para que estos retos gigantescos que se nos presentan no nos gane el desánimo, para que no nos gane, diría, no sé cómo decir, pero a lo mejor el síndrome del hámster, esa de estar corriendo en la misma rueda y sin avanzar para ninguno, donde nos encontramos, pues después de muchos años algunos y somos los mismos jóvenes acumulados aquí, realmente puede ser un tanto, bueno, nostálgico, pero un tanto insatisfactorio. Me gusta mucho el concepto que lanzas al final de la alfabetización. La alfabetización puede ser ambiental, sustentable, pero puede ser un método para, ¿cómo decimos? Para ampliar la base grabable, diría el SAT, en el tema esto de sustentabilidad y medio ambiente, desarrollo sustentable, el concepto con esos tonos o matices que le veamos, pero a veces esta alfabetización es muy costosa, porque llegan funcionarios públicos a niveles de toma de decisiones y resulta que pues llegan a aprender en ocasiones, pues su curva de aprendizaje tarda muchísimo, muchísimo. Dice Alicia Ravelo, hay mucho por hacer, proponer y trabajar en la ciudadanía tiene todo el poder. Pero bueno, tenemos, Mateo, los COPLADE, los COPLADEM, vamos, que elaboran un plan estatal de desarrollo, un plan nacional de desarrollo, un plan municipal de desarrollo, y en ocasiones nos resulta, ¿cómo digamos? Un proceso de legitimización nomás. O sea, pareciera como que nos estamos nomás validando algo ya elaborado, y eso también en ocasiones es frustrante. En conceptos a los que te refieres seguro, de la ética, de la espiritualidad, hay conceptos básicos que no hemos suficiente ponderado. En este momento yo te diría más producción, o más que la producción, es la distribución de lo que quieras, o sea, con palabras mayúsculas, distribución, recursos, oportunidades, educación, bienestar, no sé, más que enfocados en la producción, perdemos mucho en los métodos de distribución. Tal vez las palabras también fuera mejor colaboración que competencia, ¿no? Para poder construir solidaridad, construir comunidad, y diría, y lo digo porque estamos acá en la Cámara de Comercio de Tijuana, es nuestra plataforma para esto, alcanzar, seguir trabajando, recuperar tal vez con estas las reflexiones históricas de lo que hiciste ahora, desde dónde venimos, de la cumbre de la Tierra del 92, recuperar también el concepto, no sé si es, ¿cómo será? Del comercio, las empresas, el pequeño de abarrotes en los pueblos, el maestro, el abarrotero, que el abarrotero resultaba, digo, con todos sus, a lo mejor excesos, ¿no? Pero era el que prestaba, el que financiaba, el que distribuía, ¿no? Construían comunidad. Y creo que parte de ese, y lo digo desde la Cámara, de la Canaco Tijuana, recuperar parte de la mística de empresas, aunque parezca un eslogan de la modernidad actual, pero yo lo quisiera ver más profundo, empresas distribuidoras de bienestar. Y significa no solamente para sus colaboradores empleados, sino en su comunidad. Diría en un concepto
de profundo, ningún negocio puede ser sustentable, ningún negocio puede ser exitoso en una sociedad fracturada, en un ambiente hostil. Entonces, las empresas, el giro que sea, tendrán que preocuparse pues por su entorno, su comunidad y vivir para construir la sustentabilidad sin olvidarnos de las variables elementales de la sustentabilidad. Por aquí te dejaría, Mateo, tenemos aquí, permíteme, déjame que no sé si tú los estás viendo, porque algunos los tenemos por Zoom y otros los tenemos Sí, he en estado atendiendo algunos mensajes. qué bueno. Entonces, estás viendo a Catalina, que nos habla sobre la exposición, la participación ciudadana, el gobierno municipal, a Catalina Rodríguez, que nos está acompañando desde Colima, también a Alfredo Vargas, un aporte valioso para el tema de la espiritualidad, pero también para él hoy debería considerarse la filosofía social. Ambos conceptos podrían cambiar la dinámica social. María Lora, usted mencionó que hay un municipio en Michoacán que es el único que ha tenido éxito en esto de la sustentabilidad. ¿Cuál es? Y hay algún documento que podríamos consultar. Muchas gracias. Con eso, Mateo, te dejo los minutos para que tú nos ayudes a seguir con esta reflexión, que seguro no va a terminar hoy. Nos gustaría abusar de tu agenda en el futuro para que nos pudieras en otra ocasión acompañarnos. Pero estos minutos son para ti. Adelante, Mateo. Gracias, Carmelo. Bueno, pues ya lo saben, el gran reto pues es garantizar la legitimidad y la gobernabilidad cordial ante la crisis de la civilización que vivimos en el país y en el mundo. La gobernanza para la sustentabilidad es un concepto que yo he venido desarrollando para que la gobernanza para la sustentabilidad, para la gobernanza, pues una condición es la alfabetización política para la sustentabilidad. Esta alfabetización política para la sustentabilidad va dirigida hacia los tomadores de decisiones. Y no importa que sean cada 3 años, porque los que estuvieron en el municipio durante 3 años, en esa articulación de la política, pues tienen una carrera política siempre, o vuelven a ser diputados, o ahí andan metidos en los procesos sociales. Entonces, bueno, hay que trabajar con ellos. Y cada 3 años que vengan, pues entonces tenemos que dar este trabajo de inducción, donde por los institutos de planeación municipal son los responsables de que estos funcionarios públicos lleguen con las herramientas, las competencias y las habilidades necesarias para tomar decisiones que verdaderamente encaminen a la sustentabilidad. Tan fácil es poner un tamiz de que cuando se sienta el cabildo con el presidente municipal a aprobar un proyecto, pues se pregunten, ¿este proyecto respeta y cuida a la comunidad de la vida? ¿Sí o no? ¿Este proyecto mantiene la integridad del ecosistema? ¿Sí o no? ¿Este proyecto es justo, social y económicamente? ¿Sí o no? ¿Este proyecto es incluyente, no genera violencia y contribuye a la paz municipal? ¿Sí o no? Y si no, pues entonces se regresa y se reconfigura y se rediseña, y para eso se usa los otros principios que tiene la Carta de la Tierra. Pero no estar aprobando decisiones que obedecen a intereses particulares y a intereses de partido. Y que entonces ahí se olvida el Plan Municipal de Desarrollo. Y hablando de esto, el municipio de Michoacán, que se acerca más a la sustentabilidad desde su Plan Municipal de Desarrollo, es el municipio de La Huacana. Y sí lo pueden consultar en la página de internet, que es un municipio que está en Tierra Caliente. Otro de los municipios que se acercó con los criterios de evaluación que hicimos fue el municipio de Cotija, recientemente nombrado Pueblo Mágico. Él fue el primer municipio que construyó su Agenda 21. Estoy hablando de hace más de 20 años que hizo su primera Agenda 21 y que en aquel tiempo se construyó la Agenda 21 con la sociedad. Muy curioso, porque cuando hicimos esto, yo fui a hablar con el presidente municipal y el presidente municipal me dijo, ¿y ya habló con el padre?
Dije, ¿qué tengo que hablar con el padre? Bueno, pues él les puede hablar los domingos a la gente para que acuda a las reuniones de construcción a la Agenda 21. Pues ahí voy a hablar con el padre y sí, gracias al padre se pudo construir la Agenda 21 de Cotija y se logró muy bien en ese periodo administrativo, pero cuando llegó el siguiente periodo municipal, que era de otro partido, pues esa Agenda 21 se sepultó completamente. Y bueno, pues eso ocurre, pero hay que insistir siempre en las organizaciones de la sociedad. Los gobiernos van y los gobiernos vienen y la sociedad aquí estamos. Y si la sociedad civil no ejercemos nuestro empoderamiento, alzando la mano a través de observatorios ciudadanos, a través de la denuncia, a través del acceso a la información, a través de la participación ciudadana, pues no vamos a poder avanzar y los municipios, los gobiernos se irán solos por ese mismo rumbo. Entonces, es hora de volver a pensar en las tareas del gobierno y la sociedad dentro de este marco ético compartido y dotarnos de esta capacidad de cambio para lograr avanzar en este país, para lograr que desde los municipios podamos contribuir a la sustentabilidad, porque somos municipios justos, porque somos municipios sostenibles y que somos municipios de paz. Mientras no exista paz en los municipios, en las comunidades, mientras estos municipios no vivan estilos de vida que realmente sean sostenibles y no seamos justos, no vamos a poder hablar de que México es un país justo, sostenible y pacífico. Entonces hay mucho que hacer. Y la educación para el desarrollo sustentable es una condición, sin duda alguna, que tenemos que trabajar desde las instituciones de educación superior, desde las ONGs que estamos dedicados a trabajar la educación ambiental para la sustentabilidad, porque tenemos que seguir avanzando. Ya han pasado más de 30 años desde la declaración de Tbilisi de educación. Ya vamos 3 décadas, casi 4 décadas de que nos estamos educando y el mundo sigue en la misma crisis o peor. ¿Qué está pasando? Y bueno, aquí hay una gran respuesta que pues, la ausencia, la dimensión espiritual, que es de donde surgen estos valores, es donde se rescata el valor del respeto, el valor del cuidado, el valor de la justicia, el valor de la integridad, el valor de la compasión, el valor de la igualdad, el valor de la tolerancia, de la paz, del amor. De ahí se rescatan. Entonces tenemos que tener esta dimensión espiritual, ¿cómo se llama? Con mucha luz para que en el momento que tomemos las decisiones, las tomemos desde estos valores que construyan entonces las mejores decisiones. Y bueno, la Carta de la Tierra es el instrumento per se que hoy por hoy la UNESCO reconoce como el instrumento más importante para la educación, para el desarrollo sustentable. Pues no sé qué más poderes hablarles, hay mucho por qué hablar y que podemos hacerlo pues en próximos seminarios y con el gusto, Carmelo, de ser parte de tu equipo y contribuir de nuestras humildes reflexiones y el aprendizaje que a lo largo de la vida hemos ido teniendo. Gracias, gracias. Muchas gracias, Mateo. Sin duda que nos dejas buena parte y lo diría como para poder cerrar este episodio que no termina aquí, la plática ni la reflexión más que nos acompaña. Mateo Castillo, lo vamos a, esperamos volvernos a encontrar en este mismo espacio en un futuro próximo, pero me quedo con esta sencilla lista de verificación, checklist a la que pones para preguntarnos en un cabildo qué proyectos son. Y es una pequeña lista de preguntas, pero creo que son muy reveladoras, aunque sus respuestas seguramente no son tan sencillas. Y la otra en la que me quedo pensando, y con esto vamos a agradecer a Mateo que nos haya acompañado aquí, me quedo pensando, Mateo, en que en toda esta narrativa que has construido y que entiendes de la participación social, la gobernanza, la alfabetización, etcétera, en ninguna parte están, o vamos, no, o los pasamos muy rápido, pero no quisiera, es el momento de discusión, sistemas de comando y control, de inspección y vigilancia en las que nos hemos embarcado
en muchas esferas de la sociedad. Y tú recurres y nos convocas a los valores, a la espiritualidad, y creo que es una buena parte de la tarea que como individuos, como sociedad, tenemos que responder para poder superar esto. Es más, para podernos mantener en la lucha, para no que el desánimo no nos gane, y mantener la esperanza y el optimismo para los retos que tenemos que enfrentar como humanidad. Muchas gracias. Gracias, Mateo, por estos minutos, y aquí nos encontramos muy próximo. Gracias, Carmelo. Un abrazo sostenido a todas y a todos, y estoy a sus órdenes. Gracias. Y para el público que nos acompaña, como saben, todos los miércoles aquí en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable, nos encontramos a las 6 de la tarde en horario de Tijuana. El próximo miércoles estará con nosotros otro amigo para platicar de tecnologías ambientales que ha desarrollado en el ámbito de estufas ecológicas para el mundo rural, más eficientes y con menos exposición de todavía mucha de nuestra gente que trabaja y que cocina con leña. Nos vemos el próximo miércoles aquí en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Entonces, dejo de compartir.